Ya. Saludos. Bueno. Buenos días o tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el tema de las micosis. Pues vamos a empezar. Para empezar, las micosis van a ser aquellas infecciones que son generadas por hongos. Específicamente, pues vamos a dividir a las micosis de acuerdo a su etiología. Las vamos a dividir basados en la cantidad o el grado de daño que generan a la capa córnea de la piel. Las vamos a dividir en superficiales, profundas, oportunistas o pseudomicosis. Dentro de las que más vamos a ver en la consulta externa, vamos a encontrar las superficiales, que van a ser aquellas que no van a sobrepasar o atravesar completamente la capa córnea. Dentro de estas vamos a tener a las que son las tiñas, la pityriasis versicolor, la candidiasis, la tiña negra y las piedras. Dentro de las tiñas vamos a tener que, de acuerdo al tipo de agente, bueno, van a ser generadas por 3 diferentes agentes etiológicos. El primero es el tricofiton, el microsporum y el epidermofiton. Dentro del tricofiton los más comunes, los hongos más comunes son el tricofiton tonsurans, el tricofiton rubrum y el mentagrophytes. Dentro del microsporum vamos a tener el microsporum canis, que es el que se encuentra generalmente en los animales, y dentro del epidermofiton vamos a encontrar el flocosum. Dependiendo de donde se localicen las lesiones de las micosis, vamos a tener diferentes tipos de tiñas. La primera de las que les voy a hablar es de la tiña capitis. La tiña capitis va a ser una tiña muy común, principalmente en niños y predominantemente en el género femenino, y vamos a encontrar que está muy relacionada con un factor hormonal, porque se dice que a partir de la pubertad, digamos que este proceso pues inflamatorio del cuero cabelludo, lo que va a hacer es que a partir de la pubertad se va a frenar. Por eso es más común verlo solo en niños o antes de la pubertad. Aquí vamos a tener que los hongos van a invadir el cabello, lo van a parasitar por dentro, se lo van a comer, y de cierto modo esto vuelve al cabello pues quebradizo, que nos va a dar los diferentes signos específicos de las tiñas, que van a ser escamas, pelos cortos y pseudoalopecia. Como ya les mencioné, pues dentro de el diagnóstico de las tiñas va a ser básicamente clínico. Se pueden hacer en cultivos, pero pues esto realmente no es tan necesario, puesto que las lesiones son muy comunes, y dependiendo de donde se localicen las vamos a detectar. En el caso de la tiña capitis, vamos a tener que se van a presentar principalmente placas pseudoalopécicas, se van a presentar pelos cortos envainados, decolorados o deformados, y se van a presentar principalmente en escamas. Va a ser común que en esta tiña veamos pues zonas alopécicas, que dependiendo del tipo de microorganismo que se generen, se ven circulares y cuando se ven circulares son más notorias a cuando se ven pues así, se cubren por así decirlo con otros cabellos. Esto nos va a estar determinado por el tipo de tiña que sea. Hay 2 tipos de tiñas, tricofítica y tiña microspórica. En el caso de la microspórica es la que les comentaba, que se observan las zonas alopécicas como más circulares, y se observa es más notorio el daño al cuero cabelludo. En el caso de la tricofítica sí es igual un daño dentro del pelo, pero digamos que no es como tan generalizado. Entonces esto aquí en esta imagen se observa, por ejemplo, que hay algunos pelos que están largos y otros que están más cortos. Esto hace que ya en pues una imagen real observemos que sí hay zonas alopécicas, sin embargo no es tan notorio como en la microspórica. Otro tipo de tiña que vamos a tener, bueno, entra dentro de la tiña capitis, va a ser la tiña inflamatoria. Esta pues va a ser básicamente el mismo cuadro clínico, con la excepción de que aquí se presenta un proceso más inflamatorio y crónico, que hace que se presenten, como es una inflamación constante, se presenten ya otros signos que ya son de mayor alarma, que son el dolor, el eritema, la inflamación, la tumoración, pústulas, y puede igual presentarse pus. En esta imagen de aquí se observa cómo es en un niño que tiene una tiña inflamatoria, y como vemos aquí pues ya es un poquito más grave el proceso como tal. Dentro del tratamiento que vamos a dar para este tipo de
de tiñas, que es la capitis, vamos a tener principalmente la grisofulvina. Vamos a aplicar aquí 20 miligramos por kilogramo de peso cada 6 a 8 semanas. Y si hay tolerancia, se pueden utilizar también azólicos como el ketoconazol, itraconazol, fluconazol, dependiendo igual del tipo de tiña del grado que tenga la lesión. Otro tipo de tiña que igual tenemos es la tiña corporis. En esta, el principal signo que vamos a ver clínicamente va a ser una pápula rojiza y pruriginosa que va a originar una lesión circular eritematosa, así como, bueno, va a tener también escamas, y lo característico es que tiene como bordes activos y estos bordes están formados igual por como pequeñas vesículas, que estas en un momento dado se rompen y generan como unas costras meliséricas. Este tipo de tiña la vamos a encontrar principalmente en partes del cuerpo que no están tan pobladas por el vello púbico, bueno, por el vello en general. Es más frecuente encontrarlo en la cara y en el torso, por eso aquí las imágenes. Otro tipo de tiña que vamos a tener es la tiña inguinal. La diferencia de esta tiña con la anterior va a ser el tipo, bueno, la zona en la que se va a localizar. Como su nombre lo indica, es en la zona inguinal, y esta es como más susceptible a que se pueda caer en una recaída, por así decirlo, ya que pues la constante, por el tipo de zona en donde se encuentra, hay una mayor cantidad de humedad y calor, lo que hace que se genere pues un mayor prurito, la persona se rasque más, y esto igual con el mismo rascado se presenta liquenificación, y con esto pues se van agravando más como las lesiones. Esta es frecuente encontrarla en los pliegues inguinales, y esta puede igual mismo pues expandirse al perine hasta llegar a los pliegues interglúteos o a las nalgas, o puede incluso llegar hasta el abdomen. Esta es como que un poquito más grave que la corporis. Otro tipo de tiña va a ser la tiña de los pies. Esta se dice que también se le conoce como pie de atleta, y esta es una de las tiñas más frecuentes que vamos a encontrar en la consulta. Esta está principalmente favorecida por factores ambientales como son la humedad, el calor, la maceración, los tratamientos indebidos, porque hay algunas personas que recurren a la aplicación de otros tratamientos que no tienen nada que ver con la medicina, y esto genera que se agraven las lesiones. Igualmente pues es frecuente o más bien puede presentarse en cualquier tipo de pacientes. Sin embargo, es más común verlo igual en inmunodeprimidos. Es generada principalmente por el Trichophyton rubrum y el Mentagropitus, y se adquiere principalmente pues en sitios húmedos como baños, clubes o albercas. En esta imagen podemos ver el ejemplo de una tiña de los pies, pero una tiña intertriginosa. Aquí la característica pues va a ser que se presenta ahí en medio de los dedos, se ve ahí la descamación y se ven las lesiones. Ahí ya hay como un proceso, ahí ya incluso se pueden ver que hay como costras meliséricas por el constante rascado. Como ya les mencioné, pues vamos a encontrar en este tipo de tiñas escamas, maceraciones y vesiculaciones entre los dedos o en los bordes o en las plantas de los pies. Va a haber una forma que es la hiperqueratósica, que se van a formar como unos tipos callos o callosidades, igual mismo ahí alrededor de los dedos. Y hay otra forma que es la vesiculosa, que en lugar de formarse pues estos callos se forman vesículas, que igualmente pues como les mencioné hace un rato, dejan erosiones y costras por el constante rascado. Aquí vamos a tener diferentes complicaciones dependiendo del tipo como de contacto que tenga el paciente con sus pies, o el tipo de trato que le dé. Vamos a tener dermatitis por contacto. Aquí se va a presentar edema, vesículas o francas ampollas, costras meliséricas, y se observa un aspecto eczematoso. Aquí se presenta un prurito muy intenso. Va a haber también impetigización, que son pústulas y costras meliséricas que se van a acompañar de dolor. También se va a presentar edema en los pies, y va a haber imposibilidad o limitación para caminar.
y puede incluso en casos muy graves pueden haber adenopatías inguinales y hasta febrículas. También puede presentarse dermatofitides, que va a ser una sensibilización a distancia de lo que va a ser producida por los hongos, y se van a presentar como brotes de vesículas igualmente en las manos o en las palmas de las manos. En esta imagen se observan que son como unas pequeñas vesículas que deberían estar en los pies, sin embargo se van hasta las palmas. Y bueno, como tratamiento de elección vamos a tener que se utilizan dos tipos de tratamientos, el tópico y el sistémico. Dentro del tópico vamos a aplicar alcohol yodado, y dentro del sistémico podemos aplicar grisefulvina 500 miligramos al día por 4 semanas, o ketoconazol 200 miligramos al día. En el caso de las tiñas de las uñas, estas principalmente, o también se le conoce como onicomicosis, y estas principalmente inician en el borde libre y se van extendiendo hasta completar todo o invadir todo el cuerpo de la uña. Aquí vamos a observar que las uñas se tornan o capas secas, amarillentas, quebradizas y estriadas, y su borde se carcome hasta que se destruye pues completamente la uña. Aquí, como vemos en la imagen, pues se ve ahí la destrucción de la uña, y puede que se presente solo en una uña, o pueden presentarse incluso en todas las uñas o en dos, o no es como necesario que se invadan todas las uñas, pero sí generalmente eso sucede. Aquí del tratamiento de elección que vamos a aplicar es el itraconazol, 200 miligramos por día, y vamos a aplicar también, este se tiene que alternar 3 a 6 meses, y 400 miligramos al día durante 7 días, y aquí se tiene que descansar de 3 semanas o 3 meses. Otro tipo de tiña que vamos a tener es la tiña imbricada. Esta se le dice la tiña elegante también. Se dice que esta tiña, o algunos pues científicos piensan que esta tiña está muy relacionada con algunos tipos de hernias, ya que no es tan común que se observe en la población. Sin embargo, pues es un tipo de tiña que podríamos encontrar. También se le conoce como tiña de encaje. Esta es generada principalmente por el hongo Trichophyton concentricum, y esta va a generar zonas eritematosas con muchas escamas. Aquí vamos a observar que va a haber como una especie de como encajes alrededor. Por eso se le dice como tiña elegante, porque pues dicen que se ve bonita. El principal tratamiento para esta tiña va a ser azólicos. El que más se recomienda es miconazol, pero igual se puede aplicar algún otro tipo de azólico. Otro tipo de tiña que tenemos es la pityriasis versicolor. Esta va a ser común en climas cálidos. Generalmente se observa cuando las personas van no sé, a la playa, a climas así muy cálidos. Generalmente regresan ya con este tipo de tiñas. Su etiología o su agente etiológico va a ser Malassezia furfur principalmente, aunque hay otros tipos de malacesias. Y aquí vamos a observar que pues vamos a observar como manchas eritematosas principalmente, que posteriormente se van a volver máculas hipocromiantes o hipercromiantes. En México es más común ver las hipocromiantes, aunque estas manchas generalmente no llegan a verse como manchas completamente acrómicas, así como tipo vitiligo. Sin embargo, sí, las personas pues sí se espantan cuando ven esto. Principalmente las lesiones se localizan en el pecho, en el tronco, ya sea anterior o posterior, en el cuello y en los brazos. Esta la podemos diagnosticar pues solo con la historia clínica, antecedentes de que se hayan ido a algún lugar con un clima muy cálido. Y también aquí se puede raspar la lesión, se puede pegar una tira adhesiva transparente sobre la misma lesión, y se puede dejar en un portaobjetos y se espera observar ahí como las formas del hongo. Sin embargo, pues solo con la historia clínica y el tipo de lesión podríamos diagnosticarla. Dentro del tratamiento que se aplica en este tipo de tiña es principalmente tópico. Se aplica solución con ácido salicílico al 5% y clorito de sodio al 20%, alcohol yodado al 1%, y se aplican también tópicamente imidazólicos. De tratamiento sistémico podemos administrar 200 miligramos de ketoconazol o 100 miligramos de itraconazol durante 7 días.
Sin embargo, pues esto, el tratamiento, algunos autores consideran que el tratamiento pues no es del todo tan necesario, puesto que cuando la persona regresa a su clima, digamos, normal, generalmente las lesiones desaparecen, entonces no es como tan necesario. Otro tipo de tiña va a ser de micosis, va a ser la candidiasis. Este es generado por el hongo Candida albicans. Este generalmente pues es oportunista, sin embargo va a ser muy frecuente encontrarlo en personas que están inmunodeprimidas o en lactantes, es frecuente encontrarlos. Va a generar diferentes características clínicas dependiendo de dónde se encuentren. Como es considerado un hongo que es como, digamos, habitual dentro del ser humano, lo vamos a encontrar principalmente en las mucosas. Y en las mucosas, cuando genere algún problema, generaría estomatitis o algodoncillo, que sería la presencia como de placas blanquecinas en la lengua, que pueden igual llegarse a los carrillones, al paladar del lactante. Puede igual generar queilitis, ya en un proceso como más inflamatorio, una glositis. En otro tipo de mucosas podría generar vulvovaginitis o balanopostitis en un contacto sexual con una persona que presente Candida albicans. Es poco común que se presente alguna alteración en la piel y uñas, pero sin embargo puede pasar. Y en la piel y uñas genera intértrigo, ionixis y perionixis o granulomas, que serían más alteraciones como en lo que sería las uñas. Como ya les mencioné, pues aquí podemos ver, por ejemplo, que en la piel puede generar fisuras y erosiones eritematosas, maceraciones, vesículas y pústulas y algunas costras y escamas. Aquí generalmente se va a ver cuando las mamás no cambian a los bebés de pañal constantemente, se empiezan a friccionar la piel, se rozan, y por lo mismo la misma falta de higiene, después vamos a encontrar esto que sería como el mismo como algodoncillo de la boca, pero lo podemos encontrar ya en el área del pañal. En los pliegues interdigitales igualmente puede aparecer el hongo. La característica principal va a ser que van a ser como placas blanquizcas, y no solo lo podemos encontrar también en los pliegues interdigitales, sino también en los pliegues inguinales, en los submamarios, en las axilas, en los pliegues interglúteos y en el perine. Como vemos, aquí se observa la lesión blanquizca, y esto sería, les repito, más común en personas como inmunodeprimidos. Vamos a observar pues vesículas y pústulas, y por ejemplo en los cambios que se presentarían en la uña serían, por ejemplo, estrías en la uña que la vuelvan amarillenta, opaca, y se empieza a romper la uña. Esto se observa generalmente en personas que están constantemente exponiendo sus dedos al agua. Y aquí pues el tratamiento de elección sería el miconazol. Ahora les voy a mencionar lo que son las micosis subcutáneas o más profundas. Estas son menos comunes que se observen, sin embargo se dice que en México tenemos prácticamente todas las micosis profundas, excepto una, pero que se encuentra más en el lado norte del país. Sin embargo, pues es importante mencionar. Vamos a tener el micetoma, que va a ser una infección crónica sintomática de la piel que afecta generalmente huesos y otros órganos. Estos generalmente nos va a causar un aumento del volumen del tejido donde esté afectado, nos va a generar fístulas que van a drenar una secreción y que puede ser purulenta, y generalmente esta secreción contiene gránulos. El agente etiológico que genera el micetoma es Nodocardia brasiliensis. Hay muchos otros, sin embargo este es el más frecuente, y va a ser muy común encontrarla en personas, generalmente son hombres, que se dedican al campo. Aquí, como vemos, este es el tipo de lesión que genera. Como vemos, ya no es una simple micosis, sino que ya aquí hay una invasión más profunda del tejido, lo que genera el agrandamiento del mismo. Y aquí, por ejemplo, en este caso, dentro del cuadro clínico que vamos a observar, va a ser principalmente la deformación de la región.
el aumento del volumen y pueden igual presentarse lesiones nodulares fistulizadas. Aquí, como vemos, pues aquí ya este es un caso muy extremo. Igual se podría decir que es como elefantiasis, por así decirlo, pero por así decirlo, más bien se le diría así como término normal, porque como observamos ya se deformó demasiado el miembro pélvico. Aquí el principal tratamiento que se va a dar es la diaminofenilsulfona, que se combina con el trimetoprim con sulfametoxazol. Se pueden también dar amicacina en caso de que se presente ya una invasión ósea o visceral, y se puede igual dar kanamicina. Otro tipo de micosis va a ser la esporotricosis. Aquí el principal agente etiológico va a ser Sporotris schenckii. Principalmente vamos a observar clínicamente, hay diferentes formas en las que esta se presenta. Sin embargo, cuando la observamos, van a ser lo característico, va a ser que van a haber nódulos o gomas que van a ser eritematoviolaceas, como vemos aquí. Van a ser placas fijas de aspecto verrugoso y se puede igual presentar un chacro esporotricósico de inoculación, como vemos por ejemplo acá. Puede presentarse, digamos, en muchas lesiones en conjunto, o puede presentarse solo una lesión, como vemos aquí. Sin embargo, pues esto es más común, por ejemplo, en personas que se dedican a la florería o jardineros. Es más común que se presente. Para el diagnóstico de esta, pues igual sería como clínico. Sin embargo, aquí podríamos ocupar un cultivo o una intradermorreacción de esporotricina mayor a 5 milímetros. Sería como positivo. Y dentro del tratamiento vamos a utilizar yoduro de potasio, itraconazol, terbinafina o anfotericina B como tratamiento antimicótico sistémico. Otro tipo de micosis es la cromomicosis. Esta generalmente es causada por un agente etiológico que es Fonsecae pedrozoe. Afecta principalmente el tejido celular subcutáneo. Es más frecuente encontrarla igualmente en hombres y en campesinos, y esta incluso puede llegar a invadir pulmones, huesos y sistema nervioso central. Es más frecuente encontrarlo en la tercera y en la cuarta década de la vida. Como vemos aquí, dentro del cuadro clínico que se presenta, pues primero que nada hay que ver que estas micosis generalmente no dan molestias. Lo único que vemos es, pues, clínicamente un nódulo pequeño. Generalmente prefiere las extremidades distales, como los brazos o las piernas. Vamos a observar un nódulo pequeño. Posteriormente, este nódulo pequeño se llena de escamas y de verrugosidades, y en este punto ya del cuadro clínico sigue sin dar molestias. Y posteriormente estas placas se vuelven como, bueno, se empiezan a juntar muchas escamas y verrugosidades y forman placas que tienen un aspecto verrugoso o vegetante, como vemos aquí. Podría iniciar con un nódulo, posteriormente se llena de verrugosidades, se invade y ya forma como placas. Y acá es otro ejemplo. Dentro del diagnóstico para esta micosis vamos a encontrar que se pueden utilizar, pues, clínicamente, bueno, solo la clínica. Se puede hacer un examen directo. Aquí vamos a buscar células fumagoides, que van a ser estas células de aquí. También se pueden realizar cultivos, pero el cultivo solo sirve para determinar la especie, entonces no es como y el tratamiento es el mismo, entonces realmente no es tan necesario. Y histopatológicamente podemos buscar un granuloma tuberculoide, o más bien en conjunto con células fumagoides. Dentro del tratamiento, pues vamos a tener que se puede utilizar itraconazol 300 miligramos al día por lapsos de 6 a 12 meses, terbinafina de 250 a 500 miligramos por día por periodos de 3 a 6 meses, y fluconazol o anfotericina B en caso de que ya se presente una necrosis y una arteritis. Y por ejemplo también podemos utilizar, pues, la disección de la zona, electrocauterización. Como tal no se puede quirúrgicamente no se puede quitar toda la lesión, sin embargo sí se puede limitar un poco.
Otro tipo de micosis es la coccidioidomicosis. Esta va a ser más común en climas áridos, en los cuales pues se van a presentar las posibilidades de que el hongo pues prolifere, y son las condiciones óptimas para su reproducción, por así decirlo. Aquí vamos a encontrar que el tipo de lesiones que aparecen principalmente son placas verrugosas, ulcerosas, que generalmente están alrededor de la nariz y de la boca, como vemos aquí. El principal agente etiológico es coccidioides simitis y lo diagnosticamos clínicamente o por examen directo buscando esférulas. El cultivo no se recomienda porque es un tanto peligroso, y pues igual se puede hacer una intradermorreacción de coccidioidina, y se pueden igual buscar anticuerpos de precipitación y desviación del complemento. Aquí principalmente pues el diagnóstico, el tratamiento, va a ser a base de anfotericina B. De inicio se dan de 0.25 a 0.75 miligramos por kilogramo de peso. A esto como pues son lesiones que sí generan dolor, se puede agregar igual ácido acetilsalicílico, antihistamínicos, hidrocortisona, igual para disminuir el proceso inflamatorio. También se puede utilizar ketoconazol de 400 a 600 miligramos por día, y también se utiliza itraconazol de 300 miligramos por día. Estos son otros ejemplos del tipo de lesión que genera. Como vemos, pues depende de la persona y de la predisposición que tenga para que adquiera esta micosis, que se quede en una lesión pequeña, o ya en un momento determinado pues que se vuelva una lesión ya más generalizada, más grave. Y pues eso sería todo.